Una de las culturas mesoamericanas que ha resistido el paso del tiempo es la cultura totonaca. Este nombre, también conocido como Totona, hace referencia a una antigua civilización que se desarrolló durante los periodos clásico y posclásico, entre los años 300 y 950 después de Cristo, y posteriormente entre 950 y 1520 después de Cristo. Hoy en día, la cultura totonaca es conocida como un pueblo indígena de México que habita en los actuales estados de Veracruz y Puebla. Se cree que esta cultura mesoamericana poseía muchas habilidades, entre ellas una arquitectura impecable y una excelente organización, lo que la convirtió en una de las grandes metrópolis de la antigua Mesoamérica durante su apogeo. Su fuerte sentido de pertenencia cultural se refleja en el desarrollo de su propia lengua materna. ¿Qué significa totonaca? El significado de la palabra totonaca se puede interpretar de muchas maneras dependiendo de su origen. En este sentido, se considera que la palabra totonaca es el plural de totonacal, término utilizado en el diccionario W para referirse a los habitantes de la región de Totonacapan. Varios expertos han traducido esta palabra como persona de la tierra caliente, siendo esta la traducción más precisa. Por otro lado, en su lengua original, totonaca hace referencia a las tres ciudades que conformaban la metrópoli, El Tajín, Papantla y Zempoala. Historia de la cultura totonaca. La historia de esta cultura comienza con el establecimiento de los primeros asentamientos en el centro del estado de Veracruz durante el período clásico tardío. Con el tiempo, el aumento de la densidad de población llevó a la expansión de esta cultura a las áreas circundantes. En su apogeo, surgieron las tres ciudades que conformaron la antigua metrópoli, también conocida como la región de Totonacapan. Los totonacas eran un pueblo pacífico, pero fueron atacados por los aztecas, quienes les impusieron su gobierno. Este es el evento que marca el inicio del declive de esta cultura. Mientras tanto, en 1519, ocurrió en la ciudad de Zempoala otro hecho que marcaría la historia, la alianza de la población local con los españoles para la conquista de Tenochtitlán, bajo el mando del conquistador Hernán Cortés. Esta alianza colocó a los totonacas bajo el mando de la corona de Castilla, tras la derrota de los mexicas. Asimismo, hubo intercambios culturales que impusieron a los totonacas las costumbres de los españoles. Este cambio representó principalmente el inicio de la era de la esclavitud. Sin embargo, la alianza con los españoles no fue la única causa del declive de la cultura totonaca, ya que las epidemias trajeron una gran ola de enfermedades al territorio mexicano en el siglo XVI, lo que devastó la población totonaca. Ubicación geográfica. La cultura totonaca sentó las bases para su desarrollo en la región costera del estado de Veracruz, en el oriente de México. Se extendía hacia las montañas del estado de Puebla. A medida que aumentaba la densidad de población, la expansión llevó a la creación del área conocida como los Tres Corazones, dividiéndose en tres grandes epicentros que formaban su metrópoli. El Tajín, 300 a 1200 DC. Este centro cultural totonaca albergó importantes edificios, como la Pirámide de los Nichos y el Templo Azul. Papantla, 900 a 1519 DC. Su nombre se traduce como Ciudad de los Pájaros Ruidosos y se construyó alrededor de la capital. Zempoala, 900 a 1519 DC. Ubicada cerca del Golfo de México, esta ciudad contenía importantes edificios, como el Palacio de Moctezuma. Legado de los totonacas. Se estima que, en la actualidad, en México viven al menos 90,000 personas de ascendencia totonaca. Los estados de Puebla e Hidalgo son donde se ubican la mayoría de sus asentamientos, especialmente en Veracruz. Lengua totonaca. El idioma totonaca es considerado una macrolengua y pertenece a la familia de lenguas totonaco-tepehua. Incluye dos lenguas principales, totonaco y tepehua. El idioma se llama Lichwin-Tunac y todavía se habla en ciertas zonas de Puebla y Veracruz, aunque el número de hablantes ha disminuido significativamente. Las investigaciones muestran que aproximadamente 250,000 totonacas aún conservan su herencia cultural a través de su lengua, arquitectura y artes. Arquitectura y arte. Los totonacas eran muy hábiles en el diseño y en el uso de materiales de construcción.
Sus centros ceremoniales, templos y otros edificios fueron ubicados estratégicamente en el terreno. Hoy en día, algunos de sus magníficos edificios aún permanecen, como el Tajín. A través del arte, los totonacas manifestaban su sensibilidad y atención al detalle. Destacan las piezas elaboradas en cerámica y alfarería, con una estética más alegre en comparación con otras culturas mesoamericanas, donde predominaban figuras inexpresivas. Vestimenta totonaca. La vestimenta original de la cultura totonaca era simple, pero para los aristócratas era más elaborada y lujosa para la época. Las mujeres usaban faldas bordadas y collares, completando sus atuendos con plumas. Los hombres nobles vestían mantos y taparrabos, además de collares y pulseras. Hoy en día, la vestimenta tradicional se ha adaptado a la modernidad y es menos reveladora. Economía y sociedad. La base de la economía totonaca era la agricultura. Su cultivo más preciado era el maíz, pero también sembraban algodón, chile, cacao y diversas hortalizas y legumbres. También practicaban la caza, la recolección y la ganadería, lo que complementaba su riqueza. Organización social. La sociedad totonaca estaba estratificada en diferentes clases sociales. Los jefes supremos tenían el mayor poder sobre el pueblo. Los sacerdotes se encargaban de la vida religiosa y de consultar a los dioses. El pueblo estaba formado por agricultores, cazadores, comerciantes y artesanos. A diferencia de otras civilizaciones, los totonacas eran un pueblo pacífico, lo cual los hizo vulnerables ante los españoles, quienes lograron imponer su dominio sobre ellos sin grandes dificultades. Religión y rituales. La religión de la cultura totonaca era politeísta, similar a otras culturas mesoamericanas. Un rasgo distintivo fue el poder otorgado a las mujeres, quienes tenían una participación importante en los rituales religiosos. Su deidad principal no era el dios del maíz, como en otras culturas, sino una diosa del maíz. También adoptaron dioses comunes con otros pueblos, como Quetzalcóatl y Zipetotec. Aportes de la cultura totonaca. Uno de los aportes más importantes fue el descubrimiento de las propiedades medicinales de la vainilla. Hoy en día, la vainilla se utiliza en su versión natural o en extracto para aromatizar postres, pero los totonacas la usaban como desinfectante natural. Además, su lengua totonaca es una de las pocas lenguas puras de origen mexicano, sin derivaciones de otras lenguas. En resumen, los totonacas fueron una cultura fascinante que dejó un legado arquitectónico, artístico y lingüístico que perdura hasta hoy. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Activa la campanita para recibir más contenido. Hasta la próxima.